Mi nombre es Marcelo Durán, soy consultor en tecnología de la comunicación y la información y vamos a comentar en esta ocasión sobre el tema de regulación en redes sociales. Generalmente cuando abordamos este tema es bueno empezar por qué son las redes sociales, por hablar por una definición específica al respecto. En ese sentido, las redes sociales comienzan el año 1736, cuando Leonhard Euler resuelve el problema de cómo cruzar 7 puentes sin repetir un puente. Y con esto da cabida a algo que se llama la teoría de grafos. Por lo tanto, las redes sociales se sustentan sobre esta teoría que es muy utilizada en matemática, en informática. Un grafo, en estricto rigor, es un conjunto de nodos que están interconectados entre sí con un interés en particular. Por lo tanto, esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en una red de computadoras, de teléfonos, de estaciones de metro, viajes, tiene muchas aplicaciones. Pero, ¿qué pasa si en vez de ser computadoras o aviones o estaciones de metro son personas? Por lo tanto, bajo esa premisa, todas las redes que hoy conocemos están por detrás de la teoría de grafos. No es casual que el mismo Facebook, si ustedes entran y ponen graph.facebook.com, van a encontrar que ellos utilizan esa tecnología para poder interconectar personas a partir de intereses, gustos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a partir de el año 2006 hay un boom en el mundo de Internet, porque no solamente estamos conectados, es decir, entrar a Internet para buscar información de modo asincrónico, es decir, entro, escribo, salgo y espero que me respondan, sino que aparece este fenómeno de la sincronización, que es decir, no solamente consumo, sino que también produzco, y esto ha generado en los últimos años un escenario muy interesante donde las redes sociales que conocemos hoy son espacios digitales de sincronización. Eso es muy importante decirlo, porque no significa que antes no había la posibilidad de subir una foto o de comentar. Sí lo había, solamente que ahora tú estás sincronizado en tiempo real con otras personas, y eso el gran tema importante es el objetivo, que puede ser un interés deportivo, un interés político, noticias, en fin. Por lo tanto, lo que hacemos en la vida cotidiana es digitalizar nuestras acciones dentro de estas plataformas sincrónicas. Por lo tanto, en ese sentido, como toda actividad humana, surge la palabra regulación. Por lo tanto, las redes que han dado cabida para que la gente se exprese, que suba fotos, que comente, empezaron a surgir conflictos, como realmente estas fotos deberían ser vistas por menores de edad. ¿Cuál es la edad mínima requerida para estar en Facebook? ¿Qué palabras o qué conceptos podrías decir y qué cosas no podrías decir? Por lo tanto, en ese sentido, siempre se hace referencia al tema de cuán libre eres para expresarte. Por lo tanto, Facebook tiene sus propias regulaciones. Eso es importante mencionarlo, y vamos a hablar mucho de Facebook porque las otras siguen la misma línea, ya que es la red social más grande del mundo, con 1.400 millones de usuarios. Entonces, ellos tienen sus propias reglas, ellos tienen sus propios términos y condiciones como una empresa privada que nosotros hemos aceptado tácitamente al momento de crear nuestra cuenta. Y dentro de ese ambiente, Facebook ha descubierto que no solamente se va a vincular con usuarios, es decir, con esta gente, sino también con grupos, organizaciones y, por qué no decirlo, con gobiernos. Por lo tanto, si ustedes quieren entrar de lleno al tema de regulación en redes sociales, pero desde el punto de vista de Facebook, la página a visitar es govtrequests.facebook.com, donde ustedes van a ver cómo es que en el mundo muchos gobiernos le han pedido información a Facebook sobre información sensible que ha publicado la gente a través de esta plataforma, y Facebook decide al final del día si entrega esta información o no. Estamos hablando de, por ejemplo, pedofilia, queremos saber desde dónde salió esta foto porque tenía información sensible, cuál es la dirección IP de esta persona. Entonces, en ese sentido, este es un tema que se maneja desde el momento en que hemos empezado a usar estas tecnologías. Por lo tanto, cuando en Bolivia, desde hace, vamos a decirlo, hace unos años atrás, este tema ha entrado en agenda, creo que hemos cometido un error fundamental, y es que al calor de la palabra regulación, o desde donde estamos abordando la palabra regulación,
viene la palabra censura automáticamente y estamos tal vez malentendiendo los conceptos. Regular es salir a la calle y cumplir las reglas socialmente tácitas establecidas de comportamiento común, como rojo te detienes, verde avanzas, tu mano en la izquierda es porque vas a girar a la izquierda, en fin, son reglas que nos dan una convivencia sana como sociedad. Pero censura es un paso mucho más allá, porque ya hay una prohibición, ya hay una sanción punitiva para una práctica en particular, que también existe en la sociedad en diferentes aspectos. Por lo tanto, en este caso, cuando se habla de regular específicamente, es cómo vamos a poner esto que está sucediendo en Internet dentro de la ley boliviana, como nuestras leyes que privilegian la libertad de expresión, como la misma Constitución Política del Estado o la ley de imprenta, cómo podemos abordar este tema. Y es muy importante que lo analicen desde esta mirada, porque creo que cuando pensamos como que el gobierno, desde el Ministerio de Comunicación o la creación de una dirección de redes sociales, está tratando de llevar este tema hacia la censura, el tema es mucho más grande. Yo creo que hay que analizarlo sobre todo de cuán legislable es Internet. Y justamente ahí hay que abordar al creador de Internet. Tim Berners-Lee, cuando creó esta tecnología hace 20 años atrás, él dijo, esta tecnología tiene que ser transparente para todos, pero sobre todo él usó una palabra muy importante que es neutral. Aquí no puede haber incidencia ni de gobiernos, ni de empresas privadas, ni de organizaciones que traten de modificar el espíritu de Internet como tal. Por lo tanto, él, bajo la premisa de la neutralidad, él creó una organización que se llama la W3C, que es World Wide Web Consortium. Y esta organización es la que regula los estándares de Internet en el mundo. Y gracias a esta organización es que Internet no es de nadie, sino que a medida que se va consumiendo en ciertos países o en ciertas sociedades, las leyes de estos países y de estas sociedades hacen que Internet tenga cierta regulación o no. Hay países que están muy bien regulados, Chile, Argentina, Estados Unidos, la Comunidad Europea, por ejemplo, que cada cierto tiempo le pone demandas a Google por el famoso tema, la ley del olvido, ¿no? Entonces es curioso que en Bolivia nos estemos ahogando en un vaso de agua cuando hablamos de regulación de redes sociales, cuando este tema ya debió ser conversado y abordado hace mucho tiempo atrás. Cabe destacar que, por ejemplo, les doy una idea, ¿qué pasa si alguien sube una foto tuya a internet, a un blog, y cuenta cosas terribles de tu vida, empieza a difamarte a través de una plataforma y tú no tienes ningún mecanismo para defenderte? Si esto sucediera en un medio de comunicación, en un periódico, por ejemplo, evidentemente hay una ley por detrás que te ampara, pero otra vez volvemos al tema, ¿quién está regulando? ¿Cómo se está regulando Internet en Bolivia? Entonces, en ese sentido, es bueno hablar de la regulación, sentarse y poner este tema como un tema importante, sobre todo porque en los últimos años se han dado casos de violencia digital. Uno de ellos es el grooming. Grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad. Yo, Marcelo, de 40 años, me creo una cuenta de Carlita de 14 y empiezo a conocer ese entorno. Entonces, evidentemente es un tema complejo. Ahora, esto hay que dejarlo hasta ahí. Sobre todo porque debe haber una regulación, se debe abordar la regulación, pero en ese sentido, a donde nosotros queremos llegar es, ¿cuál es el factor político? Me parece que ustedes quieren llegar a ese tema de cuál es la incidencia política cuando hablamos de regulación. Y lastimosamente el 21F ha marcado un antecedente negativo sobre el uso de redes sociales, no solo en general, sino específicamente en política, porque tanto de ambos bandos, el sí y el no, ha habido una serie de mensajes fuera de lugar, usando menores de edad, con falacias, con mentiras, calumnias, que después evidentemente uno las puede desmentir, pero yo creo que el mayor daño que se ha hecho es en quitarle la credibilidad a las redes ante la gente. Y que más bien la gente está viendo estas herramientas como que cualquier cosa que dice Facebook puede ser verdad o mentira. Por lo tanto, yo creo que ahí ya no estamos hablando de regular, sino estamos hablando de educar
a la sociedad en el uso correcto de estas herramientas. Por lo tanto, vamos a hablar de esta creación del Ministerio de Comunicación, de una dirección de redes sociales, donde desde esta organización se va a empezar a generar contenidos para mover logros de gestión, alcances, agenda del presidente, etcétera, etcétera, en redes sociales. Esto es súper interesante porque no se olviden que Bolivia tiene el 40% de la población en Facebook y que el 75% de usuarios tienen menos de 29 años. Por lo tanto, probablemente es una medida que ha llegado tarde, tal vez no está implementada como debería ser, pero sí responde a algo fundamental, es el poder de la ciudadanía. Las redes sociales también las han llamado el quinto poder. Por lo tanto, existe por detrás una sensación interesante de que la opinión pública ya no se maneja solamente en las calles, como en la manifestación, como era antiguamente y como hasta hace poco lo hemos visto en la guerra del agua, en la guerra del gas, sino que esto es aquí, en una plataforma digital, pero que tiene una incidencia interesante. Por lo tanto, tiene ventajas el hablar de la regulación. Podemos tener sanciones, podemos tener la participación y la coparticipación de diferentes instancias públicas, privadas, y sobre todo sancionar delitos. Hay muchos delitos que no son perseguidos porque no hay una plataforma completa, y por lo mismo, en ese sentido, hoy el gran debate, que es como donde nos encontramos nosotros, es quiénes tienen que regular, quiénes tienen que abordar este tema en nuestro país. Recuerden que Internet es de todos, todos nosotros participamos de esta tecnología, pero finalmente quienes tienen el poder para participar son los mismos ciudadanos. Por lo tanto, esto tiene que ser a través de una representación directa, ya sea de una organización o de una empresa no gubernamental que permita a la ciudadanía ser representada dentro de este espacio. Así que eso es en cuanto al tema de regulación. Todavía queda mucho por revisar. Sí les sugiero ver un caso muy interesante en Argentina. Es el Instituto contra el Racismo y la Discriminación. Es un instituto que acoge demandas de personas que se han sentido discriminadas en Facebook o en alguna plataforma, y ellos llevan esta denuncia directamente a estas plataformas. No se olviden que Facebook no tiene oficinas en Bolivia, por lo tanto cualquier cosa que queramos hacer hay que ir directamente a sus oficinas, y al final del día es con lo que hemos empezado. Ellos tienen la última palabra, ellos tienen sus reglas, es una empresa privada, se rigen bajo ciertos aspectos, y en ese sentido tienen un mecanismo de denuncia que es a través de la autorregulación, es decir, que cada publicación se puede reportar. Pero en muchos casos van a ver que Facebook es muy amplio de mente y que ellos no necesariamente ven lo que nosotros vemos en cuanto a denuncia. En otros casos sí son un poco más cerrados, pero ellos son los que tienen la última palabra. Por lo tanto, no podemos nosotros entrar a legislar dentro de su espacio, sino llegar a un acuerdo común donde tanto el Estado boliviano participa como uno de los actores, pero lo más importante es la ciudadanía. Una ciudadanía educada en cuanto al uso de estas plataformas. Eso va a ser interesante hablar en el futuro en cuanto al tema de la regulación. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado esta breve explicación. Yo lo que les sugiero es que consulten directamente a las fuentes, busquen, si quieren lo pueden buscar en Google, por ejemplo, como reporte de gobiernos Facebook, les va a llevar directamente a la dirección, o la dirección directa es gov.request.facebook.com. Ahí ustedes van a ver cómo es que este tema se lo ha llevado a cabo en muchos otros países. A Bolivia recién le está llegando la hora de conversarlo, pero sí es importante que entiendan que el tema es contra una empresa privada. No estamos hablando contra la sociedad, contra censurar, contra que el hecho de que la gente se exprese de tal o cual manera. Eso siempre se tiene que privilegiar. Me gusta una frase, si las redes callan, las paredes hablan. Antes era al revés. Y para ello termino con una anécdota. Hace 30 años atrás, yo era niño, habían elecciones y en la pared de mi casa pintaron Banzer vuelve con rojo, y al día siguiente amaneció con otro color, ¿no? Algo mal, pero al día siguiente apareció otra vez el original y le respondió y dijo
pero bueno. Entonces, en ese sentido, si no son las paredes, si no es la gente que está en las calles, ahora son los muros, son los estados que están moviendo esto. Pero, sin embargo, aunque esto entre a un tema de censura, igual la gente siempre va a tener el derecho de mantener su punto de vista, de expresar su punto de vista, y como sociedad hemos hecho muchas conquistas para ello. Por lo tanto, hay que privilegiar eso ante todo.